Bueno, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeras. Hablamos del tema de métodos para la educación. Mi nombre es Alison Magne. Vamos a hablar que los métodos en educación se dividen en dos, los métodos bidireccionales y los unidireccionales. Cuando hablamos de los métodos unidireccionales, generalmente tenemos que decir que simplemente no vamos a llegar a abarcar a las personas que queremos llegar, porque esta es generalmente es una educación en masa. Cuando hablamos en educación bidireccional, vamos a tener contacto en realidad con la persona con la que queremos llegar o el grupo al que queremos llegar. Por ejemplo, cuando hablamos en lactancia materna, vamos a tener el grupo de las madres a las cuales nos vamos a dirigir y vamos a poder dar la educación en realidad de lo que es la lactancia materna. Tenemos que decir que tenemos los medios de educación sanitaria se dividen en medios directos, medios indirectos, tenemos los audiovisuales, los sonoros. En los métodos directos tenemos lo que es el diálogo, la clase, discusión en grupo. Dentro de los indirectos tenemos los que son los folletos, carteles, afiches, pueden ser prensa. Tenemos lo que son los audiovisuales, son cine, video, TV. También tenemos lo que es del diálogo. Generalmente tenemos que decir que es una conversación entre la persona que intenta transmitir una idea a otra persona. Tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de diálogo, tenemos que tener en cuenta lo que es la kinesia, es decir, la manera en la que nos vamos a expresar con la persona, el movimiento de las manos, la postura. Cuando hablamos de la proxémica, generalmente nos referimos a lo que es los gestos, pueden ser los gestos también la distancia en realidad que vamos a tomar entre la persona que nos estamos comunicando tiene que ser de 30 centímetros o a 1 metro de distancia. Cuando hablamos con los métodos paralingüística, generalmente son los métodos no verbales, que vamos a hablar generalmente con el contacto visual que vamos a tener con la persona. También vamos a hablar de lo que es las auditivas, que generalmente tiene que ser el tono de la voz que tenemos que utilizar y también generalmente tenemos que tener las palabras adecuadas para que la persona pueda entender, en un lenguaje que la persona pueda entender. Tenemos lo que son las clases. Las clases nos indican que generalmente el objetivo es dar información, pero tenemos las ventajas y las desventajas. La ventaja generalmente tenemos en las clases que no podemos, en realidad, damos información a un grupo determinado de personas, pero en realidad no sabemos si nos están llegando a comprender todo ese grupo de personas. Tenemos lo que son las charlas, son las más utilizadas en grupos numerosos generalmente. Tenemos que tomar en cuenta que generalmente cuando damos la educación en charlas, como decimos anteriormente, hablamos de la educación lactancia materna, tenemos que hablar un lenguaje adecuado que las mamás nos puedan entender en realidad. Tenemos la enseñanza en práctica, no solamente se refiere generalmente a lo que es la enseñanza teórica, sino que generalmente tiene que ser en práctica, cosas didácticas lo que tenemos que realizar dentro de las actividades que generalmente, bueno, tenemos luego las técnicas grupales, que son la mesa redonda, el simposio, panel de expertos, debates en público, que generalmente lo hacen los expertos y generalmente tienen que tener conocimiento dentro del tema. Tenemos lo que son las técnicas grupales, ahí tenemos los seminarios, los debates dirigidos, los estudios de caso. Generalmente los estudios de caso los utilizamos también como estudiamos el caso del paciente en realidad. Eso se ha ido implementando en realidad. Tenemos lo que es el Philips 66, lo que en realidad es una técnica educativa que nos va a permitir igual, tenemos que dar un tema a conocer dentro del grupo y después tenemos que ver dentro de los dos grupos qué es a la conclusión a la cual han llegado. Tenemos el Brainstorm, que generalmente es la tormenta de ideas, es dar igual un conocimiento de tema y qué es lo que conocen en realidad sobre el tema. Por ejemplo, como decimos, la lactancia materna, ¿cuánto sabe la familia? Es decir, ¿cuánto sabe las mamás sobre la lactancia materna? Tenemos el Plainstorm, que generalmente generalmente nos dice que es el sociodrama en realidad, es el sociodrama poniéndose en el lugar de la persona de la que estamos hablando. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Pamela Mamani Calle. Voy a continuar con el tema. A lo que esto viene son los métodos indirectos. Esto nos indica que hay una separación entre el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir? Una separación entre el educador y el educado. Esto nos puede, en este tema, crear muchas funciones específicas. Nos refiero entre esas, las más principales, lo que son los medios de comunicación de masas.
Estos medios de comunicación de masas son las que nos pueden ayudar a tener, por ejemplo, como cuáles, o crear una opinión entre todos, distribuir una información, concientizar a la comunidad, siempre y cuando del tema específico, como en este caso lactancia materna, para hablar juntamente con las personas, con la comunidad en sí, para llegar a fomentar la participación comunitaria. Eso es lo que buscamos con lo que son los medios de comunicación de masa. En las principales ventajas que encontramos en esta son la capacidad de las personas, que tiene que ser amplia en una charla, ya sea tanto en el centro de salud como, por ejemplo, dando una charla a lo que es lactancia materna. Otra también es la cobertura poblacional, a cuántas madres nos vamos a ir dirigidas, madres que ya han dado a luz o madres que están en su último periodo de gestación. Esto también nos ayuda a que también aporte mucha información, tanto las futuras mamás en en la charla educativa que vamos a hacer respecto a la lactancia. Ahora nos vamos a pasar a otro tema de lo que es planificación de la educación para la salud. Esto nos indica planificar, organizar, hacer un plan. Nosotros como personal de salud tenemos que tener, en esto nos hablan lo que son las 4 etapas principales, que son el análisis del problema, el programa de las actividades educativas y la evolución. En sí, en la primera etapa nos habla de que debemos identificar como personal de salud el problema, a lo que vamos a ir hablando de lo que es lactancia materna. Entonces debemos ver qué necesidades tiene la población, en este caso, qué necesidades tiene las futuras mamás o las que ya están en el último periodo de parto, con el objetivo cómo, dónde, cómo y el por qué son estas necesidades que afectan a las mamás. Entonces, también debemos ahí poner lo que son los factores de riesgo, que son estos factores de riesgo, son pues las personas que son predisponentes, que nosotros ya vamos a ir viendo como personal de salud para ver en ahí cuál es la necesidad de esta mamá, cuáles son la relación con el entorno. En la segunda etapa nos referimos a lo que es programa de las actividades educativas. Esta nos vamos a dirigir en lo que es a quién, cómo, cuándo, por qué. Es una metodología que el personal de salud, nosotras como licenciadas, vamos a implementar. ¿A quién va a ir dirigida? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo y dónde lo vamos a hacer? ¿Quién es el responsable? Entonces nosotros debemos tener esa idea, trabajar juntamente y aplicando lo que es el proceso metodológico. Entonces esta segunda etapa ya es un programa, como dice, un programa de actividades educativas que vamos a trabajar conjuntamente tanto con la comunidad, en este caso que van a ser las mamás, de acuerdo al tema de lactancia materna. Luego nos vamos a ir a lo que es la tercera etapa, que es la evaluación. La evaluación nos indica que debemos fijar nosotras desde el principio, debemos discutir y acordar con todos los participantes. En este caso tenemos que acordar con lo que son las mamás, las futuras mamás, las que están ya por el proceso del último periodo del parto. ¿Para qué? Para que haya esa participación con la gente. No, lo que debemos recalcar aquí, lo más importante en la evaluación es trabajar conjuntamente con las mamás y no sobre las mamás. Con esto me refiero a que nosotras como personal de salud y licenciadas debemos trabajar en el tema de lactancia materna, especialmente hacia las mamás, con las mamás y futuras mamás, siempre y cuando haciendo partícipe con todas ellas. Si nosotros trabajáramos sobre las mamás, es como si nosotros estuviéramos sacando nuestro resultado, lo que queremos saber, lo que queremos que salga, pero siempre y cuando obviando lo que las mamás piensan. Pero eso no está bien. Lo que acá importa en lo que es la evaluación es trabajar con las mamás y no sobre las mamás. Entonces,